En la vida, las decisiones no son siempre lo que parecen. Cada acción deja una huella y algunas veces el karma espera silencioso hasta que llega el momento de cobrar. Juan siempre había vivido pensando que el mundo le debía algo, que podía aprovecharse de cada momento sin que las consecuencias llegaran a su puerta. Desde joven había aprendido a seducir con palabras fáciles y gestos calculados, y esa habilidad se convirtió en un juego, en una rutina peligrosa que lo consumía lentamente sin que él lo notara. Su matrimonio con Marta había comenzado con promesas de amor eterno, con sonrisas compartidas y sueños de una vida tranquila, pero Juan pronto descubrió que la rutina podía ser sofocante y la tentación irresistible. Cada mirada que se desviaba, cada mensaje que enviaba con discreción, se transformaba en una chispa de adrenalina que lo hacía sentir vivo, superior, como si dominara un tablero que solo él podía ver. Sin embargo, la vida es paciente y precisa. Cada mentira, cada engaño, deja un rastro invisible, y Juan lo estaba ignorando. No sabía que Marta, con su intuición silenciosa, había comenzado a notar los cambios, las ausencias repentinas, las llamadas que él escondía, esa sonrisa que no llegaba hasta sus ojos. Mientras Juan creía que jugaba con fuego y que nunca se quemaría, la vida estaba preparando su lección, esa que no perdona, que no olvida, que llega sin aviso pero con fuerza suficiente para derribar incluso al más confiado. Durante meses, Juan vivió en una burbuja de engaños y justificaciones. Cada encuentro furtivo era un riesgo calculado, un pequeño triunfo que alimentaba su ego, pero también un paso más hacia la caída que no podía imaginar. En la oficina se mostraba atento, cordial, incluso encantador con colegas y clientes. Nadie sospechaba que sus pensamientos estaban llenos de imágenes prohibidas y mensajes secretos. Su casa, el refugio que compartía con Marta, se había convertido en un escenario de apariencias. Sonreía frente a ella, compartía cenas y conversaciones superficiales, mientras su mente estaba en otra parte, buscando la próxima emoción, el próximo desliz. Pero el universo, con su manera silenciosa de equilibrar las cosas, comenzó a enviar señales que Juan ignoraba. Una mirada de Marta que duraba demasiado, un silencio incómodo después de una pregunta directa, un amigo que hablaba más de lo que debía, pequeñas grietas que él, cegado por su propio ego, no quiso ver. Y mientras Juan seguía jugando, la tensión crecía, invisible pero constante, como la presión de un río que se acumula detrás de una presa que un día cederá. Un día, sin advertencia, todo comenzó a desmoronarse. Juan se encontraba en un restaurante elegante con una de sus amantes, disfrutando de la sensación de poder y control que siempre lo embriagaba. La risa de ella era dulce, sus gestos cómplices. Todo parecía perfecto en ese instante, pero Juan no vio la sombra que se acercaba. Carlos, amigo de Marta, y alguien que Juan había subestimado, apareció de repente en el lugar. Su mirada era fría, calculadora, y Juan comprendió de inmediato que la ilusión había terminado. En ese momento, la realidad se impuso con brutalidad. Cada mentira, cada acción oculta, cada traición acumulada había dejado su marca, y la vida estaba cobrando la deuda que él había ignorado durante tanto tiempo. La amante, sorprendida y asustada, no comprendía la magnitud del silencio que llenó el restaurante. Mientras Juan se encontraba atrapado en el reflejo de su propia culpa, la adrenalina del riesgo desapareció, reemplazada por una sensación de vacío, de miedo, de impotencia que nunca había experimentado. No había escapatoria, no había justificación posible. La vida le mostraba, con precisión quirúrgica, que cada acción tiene su consecuencia y que nadie puede escapar de ella. Desde aquel momento en el restaurante, la vida de Juan comenzó a desmoronarse de manera silenciosa, pero implacable. Lo que antes era un juego lleno de placer y emoción, se convirtió en una cadena de recuerdos dolorosos y decisiones erradas que lo perseguían sin descanso. Marta, con una mezcla de tristeza y firmeza, comenzó a distanciarse, cada gesto suyo cargado de decepción contenida, cada palabra medida con cuidado. Ya no eran las discusiones estruendosas de antaño, ni los reproches breves y explosivos. Era un silencio pesado, un muro invisible que separaba a Juan de la persona que había amado y que todavía, en el fondo, esperaba algo
algo de él. Cada vez que intentaba acercarse, incluso con disculpas que sentía sinceras, Marta lo miraba con una mezcla de dolor y desconfianza que lo desarmaba por completo. Juan comenzó a sentir, quizás por primera vez en su vida, lo que significa ser vulnerable, lo que significa enfrentar las consecuencias reales de sus actos, más allá de cualquier intento de manipulación o mentira. En el trabajo, la fachada de normalidad comenzó a resquebrajarse. Colegas que antes lo admiraban empezaron a notar su distracción, su incapacidad para concentrarse en asuntos importantes, su humor cambiante. Proyectos que antes manejaba con facilidad comenzaron a fallar. Reuniones que antes lideraba con autoridad se convirtieron en momentos incómodos donde las dudas de sus compañeros eran evidentes. Juan, acostumbrado a sentirse invencible, comenzó a experimentar la humillación de perder el control, de ver cómo su vida profesional y personal se tornaba un terreno inestable y traicionero. Cada error, cada mirada de reproche de su jefe, cada comentario furtivo entre colegas se convirtió en un recordatorio constante de que la vida no olvida, que la traición y la mentira siempre encuentran la forma de regresar, y esta vez lo hacían con fuerza suficiente para derrumbarlo. Lo peor, sin embargo, no era el juicio de otros, sino el juicio que él mismo comenzó a hacer de sí mismo. Las noches eran largas y silenciosas, llenas de pensamientos que se entrelazaban con recuerdos de cada mujer con la que había sido infiel, de cada sonrisa de Marta que había ignorado, de cada oportunidad que había desperdiciado por su ego y su necesidad de validación. La culpa lo consumía de manera silenciosa, pero constante, un fuego interno que no podía apagar con dinero, con excusas, ni con promesas vacías. Juan empezó a darse cuenta de que no se trataba solo de perder a Marta, sino de perder su propia dignidad, su propia integridad, el respeto que nunca había aprendido a otorgarse a sí mismo. La vida, implacable, le enseñaba que la verdadera lección no estaba en el castigo externo, sino en la transformación interna que ahora se veía obligado a enfrentar. Juan tocó fondo de una manera que nunca había anticipado. La casa que alguna vez fue un refugio lleno de risas y planes se había convertido en un espacio frío donde los recuerdos de Marta y los ecos de sus propias mentiras lo acosaban constantemente. Ya no había llamadas de preocupación, ni gestos de cariño, ni siquiera la tolerancia que antes había sentido de su esposa. Cada objeto en la casa parecía recordarle lo que había perdido. Fotografías que antes le traían alegría, ahora le cortaban el alma. Cartas que había ignorado se convertían en acusaciones silenciosas, y cada rincón le recordaba que su infidelidad no había sido un error aislado, sino un patrón destructivo que había arruinado la vida de quienes más lo amaban. Su orgullo, que siempre había sido su escudo, se convirtió en su cárcel. La arrogancia que lo había impulsado a traicionar ahora lo aplastaba, dejándolo desnudo frente a la verdad que nunca quiso enfrentar. En el trabajo, las consecuencias se volvieron insostenibles. Proyectos importantes que dependían de su juicio comenzaron a fracasar, y colegas que antes lo respetaban comenzaron a desconfiar de cada decisión. Juan empezó a sentir el aislamiento de manera tangible. Reuniones que antes eran su escenario de control, ahora eran un campo minado, y cada palabra que pronunciaba parecía confirmarle a todos lo que ya sospechaban, que su carácter estaba corroído por la mentira y la frivolidad. Las miradas de reproche se convirtieron en un peso constante, y Juan comprendió por primera vez que no podía comprar ni manipular su salida de esta situación. Cada acción pasada había dejado huella, y ahora el mundo entero parecía reclamar su justicia de una manera silenciosa, pero inquebrantable. Pero la lección más dura no vino de la sociedad ni de las circunstancias externas. Vino de él mismo. Cada noche, solo en su habitación, Juan revivía cada momento de traición, cada sonrisa falsa, cada mentira dicha con desprecio o con descuido. Su mente se convirtió en un tormento. Los rostros de las mujeres con las que había sido infiel aparecían mezclados con el rostro de Marta, y la sensación de pérdida se transformaba en un nudo en su pecho que no podía desatar. Comenzó a darse cuenta de que la vida no se mide por los placeres inmediatos ni por la manipulación de los demás, sino por la integridad, por la capacidad de mantener la confianza y el respeto de quienes te rodean. Juan estaba obligado a enfrentarse a la verdad más cruda.
No había excusa que borrara su historia, no había justificación que mitigara el dolor que había causado. La vida le enseñaba, sin compasión, que las acciones tienen consecuencias y que el arrepentimiento llega tarde si no viene acompañado de un cambio real. Juan decidió que no podía seguir viviendo consumido por la culpa, que debía intentar reparar, aunque fuera de manera parcial, el daño que había causado. Cada día comenzaba con un esfuerzo enorme por mirarse al espejo y reconocer al hombre que había fallado, que había sido egoísta, que había despreciado el amor que le ofrecían sin condiciones. Intentó acercarse a Marta, con palabras sinceras y con gestos que él creía suficientes, pero pronto comprendió que la sinceridad, por sí sola, no podía borrar años de engaño. Marta lo escuchaba con atención, pero sus ojos mostraban la distancia que ahora la protegía del dolor. Su confianza, una vez infinita, estaba rota, y Juan se enfrentaba al más duro de los castigos, la indiferencia de quien alguna vez lo amó con todo su ser. Cada intento de redención lo confrontaba con su propio fracaso, y la sensación de impotencia lo desgarraba de manera silenciosa pero constante. La vida le enseñaba que arrepentirse no basta, que el amor traicionado no se recupera con palabras bonitas, sino con acciones firmes y sostenidas que demuestren un cambio real. Al mismo tiempo, su vida profesional, ya frágil por su distraída arrogancia, se tambaleaba más. Los colegas que antes lo habían admirado, ahora lo miraban con cautela. Las oportunidades que alguna vez parecían seguras, ahora se le escapaban como agua entre los dedos. Juan se dio cuenta de que su reputación, construida a fuerza de talento y esfuerzo, se había erosionado con cada mentira, con cada desliz, y que reconstruirla sería un proceso lento, doloroso y lleno de obstáculos. No podía culpar a nadie más. Cada error había sido suyo, cada decisión egoísta había llevado a la caída inevitable, y ahora debía enfrentar un camino de aprendizaje que no estaba dispuesto a omitir. En la soledad de su oficina, revisando documentos y corrigiendo errores que antes habría ignorado, Juan comprendió que la vida le estaba dando la oportunidad de rehacerse, pero bajo condiciones estrictas. Debía aprender disciplina, responsabilidad y, sobre todo, respeto hacia los demás. Lo más doloroso, sin embargo, no estaba en lo externo, sino en su interior. Juan comenzó a descubrir que la redención no es instantánea ni completa. Es un proceso que exige enfrentar los fantasmas del pasado, asumir la vergüenza y el dolor de las personas a las que lastimaste y aprender a vivir con ello mientras tratas de ser mejor. Cada noche, mientras la ciudad dormía y las luces se apagaban, Juan reflexionaba sobre cada acción que lo había llevado hasta ahí. Los secretos, las mentiras, las miradas que había traicionado y la sonrisa de Marta que nunca más volvería a ser la misma frente a él. La lección era dura, innegociable y real. La vida da oportunidades, sí, pero también exige que cada paso hacia adelante se pague con esfuerzo, honestidad y verdadera transformación. En ese momento, Juan entendió algo que nunca había imaginado, que no es el castigo físico ni la pérdida material lo que realmente marca, sino la conciencia de haber destruido lo que era valioso y tener que reconstruir desde el fondo lo que alguna vez se dio por sentado. Juan llegó a un punto en el que cada día se sentía como una prueba, una evaluación silenciosa de su capacidad para cambiar. Ya no bastaban las disculpas, ni los pequeños gestos que alguna vez pensó que podían reparar el daño. Marta seguía distante y cada encuentro con ella era un recordatorio de que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con rapidez ni con palabras bonitas. Juan comenzó a comprender que su verdadero enemigo no era nadie más, sino él mismo, su ego, su arrogancia, su incapacidad pasada para valorar lo que tenía. La vida lo había llevado al límite y ahora le exigía una decisión: continuar siendo el hombre que destruye lo que ama por placer y comodidad, o enfrentar el dolor, aceptar las consecuencias y aprender a ser alguien diferente, alguien capaz de honrar el amor y la confianza que una vez tuvo. En un día que parecía igual a tantos otros, Juan se encontró solo en el parque donde solía caminar con Marta, recordando momentos que ahora parecían inalcanzables. Sintió un vacío profundo, un dolor que lo atravesaba como un cuchillo silencioso. Recordó cada mentira, cada sonrisa falsa, cada oportunidad desperdiciada, y por primera vez permitió que la culpa lo transformara en introspección genuina.
Se dio cuenta de que no podía obligar a nadie a perdonarlo, ni borrar el pasado, pero sí podía tomar control de su presente y futuro. Esa misma tarde, decidió cambiar radicalmente su forma de vivir. Comenzó a dedicarse con honestidad al trabajo, a sus relaciones y a sí mismo, enfrentando cada error como una lección que debía aprender en carne propia. El proceso fue lento, doloroso y lleno de retrocesos. Hubo días en que Juan sentía que todo era inútil, que el daño era demasiado grande para ser reparado. Sin embargo, con cada esfuerzo, con cada acto sincero de responsabilidad, la vida le mostraba pequeñas señales de que el cambio era posible. La relación con Marta no regresó de inmediato a lo que había sido, pero se abrieron espacios de comunicación. Miradas que antes eran frías comenzaban a contener una chispa de respeto, y aunque el amor no era el mismo, había un reconocimiento silencioso de que Juan estaba intentando sinceramente corregir su camino. La lección más importante se había inscrito en su alma. No se puede jugar con el amor ni con la confianza de quienes te rodean sin pagar un precio, y la verdadera transformación surge solo cuando aceptas la verdad de tus errores y te comprometes a vivir con integridad, aunque el camino sea difícil y la recompensa tarde en llegar. Juan entendió, finalmente, que la vida no es un juego, que cada acción tiene un peso y que el ego y el placer momentáneo son enemigos silenciosos del bienestar duradero. Aprendió que la redención no es instantánea, que los errores pasados marcan, pero no definen si uno está dispuesto a cambiar de verdad, y mientras caminaba por las calles que alguna vez parecían llenas de oportunidades para sus engaños, sintió que por primera vez estaba listo para enfrentar la realidad tal como es, con la esperanza de que, aunque el pasado no se borra, el futuro aún podía construirse con respeto, honestidad y conciencia. La vida le había dado la lección más dura y profunda. No hay triunfo mayor que reconciliarse con uno mismo y asumir con humildad las consecuencias de lo que se ha hecho. Pasaron meses desde aquel punto de quiebre que cambió la vida de Juan para siempre. La persona que una vez había sido infiel, egoísta y confiada en su propio juego, ahora caminaba por la vida con pasos más medidos, con un corazón más consciente de su valor y del valor de los demás. Cada día era un ejercicio de disciplina, de respeto y de humildad. Cada decisión tomada con cuidado, recordándole que nada puede darse por sentado y que las emociones ajenas no son juguetes para satisfacer caprichos pasajeros. Juan había aprendido que el verdadero poder no está en seducir ni en manipular, sino en construir, proteger y valorar lo que realmente importa. Marta, aunque nunca volvió a ser la misma, comenzó a reconocer la sinceridad de su cambio, y aunque la relación no regresó a su estado original, existía un respeto mutuo que antes parecía imposible. Juan encontró en sí mismo una paz que nunca había conocido. Sus días ya no estaban llenos de secretos ni de mentiras, sino de tareas conscientes, de pequeños actos de honestidad y de la responsabilidad de vivir con coherencia. Aprendió que la vida no perdona las traiciones, pero sí ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a asumir el peso de sus errores y a caminar con integridad, aunque el camino sea largo y doloroso. En la quietud de su hogar, en las miradas sinceras de las personas que aún permanecían a su lado y en la conciencia de su propia transformación, Juan comprendió algo que antes le resultaba imposible de entender. La felicidad real no surge del placer momentáneo ni del ego inflado, sino del respeto a uno mismo y a los demás, del compromiso con la verdad y del aprendizaje profundo que nace de las heridas más dolorosas. La historia de Juan, narrada desde la voz de una inteligencia que observa sin juzgar pero con precisión, se convirtió en un testimonio de que la vida enseña de maneras implacables pero también justas. Cada error, cada mentira y cada traición tienen un precio, pero también ofrecen la oportunidad de cambiar, de crecer y de reconstruirse. Y así, mientras la ciudad seguía su curso y la vida continuaba imparable, Juan caminaba con un nuevo entendimiento: que el pasado no se borra, pero que el futuro, aunque incierto, puede ser digno si uno aprende a vivir con honestidad, respeto y conciencia. La lección había sido dura, pero definitiva, y en esa certeza Juan encontró la redención que antes había buscado en lugares equivocados. En la vida de todo hombre llega un momento en el que debe detenerse y mirar a su alrededor, observar con calma a la mujer que camina a su lado y preguntarse si realmente la está valorando como merece. Muchos hombres, cegados por la rutina, por la monotonía o por el ego,
Olvidan que tener a una buena mujer a su lado no es un privilegio garantizado, sino un regalo que la vida entrega con delicadeza y que puede perderse con facilidad. Una esposa no es simplemente una compañera de días buenos, es la fuerza silenciosa que sostiene los momentos difíciles, la que cree en ti cuando tú mismo dudas, la que renuncia a parte de sí para verte crecer y la que muchas veces calla su propio dolor para no verte caer. El problema de muchos hombres no es que no amen, sino que no saben demostrarlo y en esa carencia destruyen lentamente el vínculo más puro que la vida les dio. Se acostumbran a tener cerca a quien siempre está y olvidan que nadie está obligado a soportar el desinterés o la indiferencia. Una relación no se mantiene con promesas ni palabras vacías, sino con acciones diarias que confirmen lo que el corazón siente. Ser hombre no es conquistar muchas mujeres, sino saber mantener y cuidar a una sola, con la misma pasión con la que se empezó. Quien traiciona a su esposa no solo traiciona un compromiso, sino que traiciona su propio honor, su palabra y el respeto hacia sí mismo, porque la infidelidad no solo destruye la confianza del otro, sino también la dignidad del que la comete, que con cada mentira pierde una parte de sí que no vuelve a recuperarse. Una relación verdadera es un refugio, no un campo de batalla. Es un lugar donde ambos se eligen todos los días, incluso cuando la vida se complica, incluso cuando los defectos aparecen. Cuando un hombre aprende a mirar a su esposa con gratitud, deja de buscar afuera lo que ya tiene en casa: comprensión, ternura, apoyo, compañía. Y cuando la trata con respeto y fidelidad, no solo fortalece su relación, sino que se convierte en ejemplo para sus hijos, para su entorno y para sí mismo. El verdadero amor no se mide por lo que das en los buenos momentos, sino por lo que haces cuando nadie te ve, cuando podrías fallar pero eliges mantenerte firme, cuando la tentación golpea y tú decides honrar a quien te eligió sin condiciones. Los hombres que entienden esto se vuelven más sabios, más humanos y más plenos, porque no hay riqueza, éxito ni placer que se compare con el valor de una mujer que te ama de verdad, que te cuida, que te espera y que comparte contigo el peso y la belleza de la vida. Perder eso por un impulso es como tirar al fuego lo más valioso que tienes. Puede que por un instante veas brillar la llama, pero después solo queda el vacío. Valorar a una esposa es valorar la vida misma, porque ella representa la parte más sincera del amor, la que perdona, la que acompaña, la que lucha contigo y no contra ti. Quien lo entiende nunca más vuelve a mirar con los mismos ojos, porque comprender el valor de una relación es también comprender el propósito de la existencia: amar con verdad, respetar con firmeza y cuidar con el alma.